Ya. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4. Venimos a exponerles sobre la teoría neoliberal. El neoliberalismo es una teoría política y económica que defiende la competitividad y la libre competencia por encima de cualquier otro, como ser las empresas, los productos, los territorios han de ser competitivos en su entorno mundial. Pero esto se podrá llevar a cabo siempre y cuando dejen actuar al mercado libremente, que no haya una intervención del Estado o de ninguna otra fuente. En estos últimos años se han tenido respuestas económicas y sociales del neoliberalismo negativas, porque han sido negativas, ¿verdad? Bueno, algunas características que tenemos neoliberales han sido libre comercio, un estado mínimo, pero siempre con un banco central regulador de la moneda. También tenemos la reducción de los impuestos a las personas más ricas, la reducción de los gastos públicos y también tenemos las privatizaciones. Pasamos a la siguiente, compañero, que son los planteamientos neoliberales. Uno de los más grandes reconocidos, más importantes en el neoliberalismo ha sido Friedrich Hayek, que es un economista austriaco que en el año 1947 creó su obra conocida como Camino de la Servidumbre, perdón, donde él nos muestra y nos da a entender sus planteamientos sobre el neoliberalismo. Uno de sus más grandes y más fieles seguidores que no podemos dejar de destacar ha sido Milton Friedman, que en los años 70 fundó en Estados Unidos una escuela que ya conocemos como Chicago Boys, donde él nos mostró, por decirlo así, las recetas neoliberales. Los dejo con mi compañera Glenis. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de las causas fundamentales del subdesarrollo. A juicio de los neoliberales, se dicen que las causas fundamentales del subdesarrollo en Latinoamérica se debe al exceso y a la intervención del Estado, ¿verdad? En economía. La intervención del Estado en economía ha causado al comercio y a los mercados libres, ¿verdad? No puede elaborar de una manera eficaz, que ellos no puedan, por ejemplo, eh, qué es lo que venden, establecer sus precios, pagos a sus esfuerzos, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se dice que el subdesarrollo es más Estado, menos mercado, y que el desarrollo debería de ser más mercado y menos Estado. Cuando hablamos del subdesarrollo, tenemos que saber que, por ejemplo, todos los países que están en subdesarrollo, cual el nuestro, ¿verdad? Es un ejemplo de ellos que afecta a toda la población. Por ejemplo, afecta en la educación, en la salud y a la gran mayoría de jóvenes que están sin empleo. Por ejemplo, cuando hablamos de la salud, si nosotros vamos a un centro de salud, podemos ver que no hay camillas, no hay medicamentos. Cuando hablamos de los jóvenes, ¿verdad? Podemos ver que hay un gran desempleo, por lo cual también se están creando lo que son las pequeñas y grandes empresas, que también son los pequeños emprendimientos. Cuando hablamos de la educación también, sabemos que en las escuelas faltan escritorios, sillas y tampoco hay bibliotecas. Desde un punto de vista, ¿verdad? Se prefiere un comercio o un mercado libre
imperfecto a un estado imperfecto. Compañero, por favor, pase a la siguiente. También cabe destacar, ¿verdad?, que hay estrategias de desarrollo en las cuales una que más podemos saber es la privatización, donde se dice que el Estado no tiene que intervenir ya más en el mercado, sino dedicarse a la privatización de empresas, que eso va a ayudar grandemente a la economía en el país, a que el país ya crezca y se pueda pues como pagar las deudas que hay, ¿verdad? Y tener una mejor economía. También es de saber de que todos nos preguntamos si ya el gobierno no interviene en esto y pues sí, de una u otra forma sí interviene. Por ejemplo, cuando hacen sus campañas políticas, ¿verdad? Toman de la economía para dar a las personas más pobres, de bajos recursos, y esto más lo hacen como para obtener lo que son votos para su propio beneficio, que claramente esto no ayuda en la economía y tampoco nos saca de la pobreza, que eso ya se sabe. Como todos sabemos, la teoría neoliberal es un pensamiento económico que pues algunas personas lo toman como lo más malo que les pueda pasar, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los presidentes de México dio a conocer, ¿verdad?, en una entrevista que la teoría neoliberal o el neoliberalismo ha sido uno de los más causantes hasta de divorcios, desempleo, falta de educación, de lo peor. Entonces, ¿verdad? Eh, no se sabe si aún se sigue empleando eso o no, pero sí que deberían de crearse nuevas como estrategias o nuevas cosas para poder tener un país desarrollado. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la austeridad presupuestaria. El programa de inversión pública exige que el gobierno reduzca de manera drástica el número de sus proyectos de inversión. El FMI y el BM exige la reducción aparato del perdón el aparato estatal para la vía del despido de empleados públicos. La austeridad presupuestaria tiene como objetivo reducir los gastos públicos o impuestos altos, con el fin de reducir los déficits presupuestarios del gobierno, donde se asocian con mayor desempleo y un menor crecimiento económico. Siguiente, compañero. El ajuste estructural propiamente dicho. La puesta en marcha de un programa de estabilización económica que es condición para obtener préstamos del FMI y la regeneración de deuda externa a través de clubes de Londres y París. Para poder regenerar la deuda externa y tener un préstamo del FMI, se crea un programa de reformas estructurales, que son las siguientes y que se consideran necesarias para dicho acto. Siguiente, compañero. Y vemos que las reformas estructurales son las siguientes. La liberación del comercio, que se trata en realidad de un tipo de política que conduce al hundimiento de la producción industrial. La liberación del sistema bancario. Esta medida conduce a la privatización de los bancos públicos de desarrollo y a regular el sistema bancario comercial. Tenemos también la privatización de empresas públicas, la privatización de empresas empresas del Estado está siempre ligada a la regeneración de la deuda externa del país. Tenemos las reformas de los impuestos, que hacen cambios en las estructuras de los impuestos orientados a liberar a los mismos grandes exportadores y a cargar impuestos a los grupos de los ingresos medios y bajos. Y por último tenemos también la privatización de la tierra. Esta política consiste en legalizar la posesión de la tierra para que se pueda construir un mercado de tierras. Gracias.